Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy, a raíz de una reflexión que he visto colgada en Facebook sobre el escritor Albert Camus, existencialista francés, ah, que decía que, y eso que murió joven, murió con 47 años, en el año 61 creo, murió en un accidente de coche. Murió joven, o relativamente joven, a los 47, ya digo. Ah, Sin embargo, él hacía una reflexión, supuestamente la hizo él, porque ya se sabe que en Facebook nunca podemos estar seguros de quién hace los comentarios, si son verdaderamente de quienes se supone que son. Pero yo creo que por el tipo de reflexión, y habiendo leído a Albert Camus, estoy convencido de que la reflexión era suya. De hecho, no tenía por qué no ser suya. No he visto ninguna posible intencionalidad por parte de quien la ha colgado de que esa reflexión no tenga que ser suya, que ser de Albert Camus. Bien, pues Albert Camus decía en esa reflexión algo así como que con la edad se siente cada vez más satisfecho o más feliz de haber eliminado de su agenda, de su, de su vida, en definitiva, a personas que decía que no merecían su compañía, ¿no? Bueno, que no merecían nada, en definitiva, desde su punto de vista, ¿no? Ah, y que se había quedado solo con muy poquitas personas y que eso le hacía muy feliz y le, le satisfacía, ¿no? Eso viene a decir ya de entrada que no necesitamos efectivamente de rodearnos de mucha gente para sentirnos acompañados y sentirnos acompañados para sentirnos, en definitiva, satisfechos con nuestras vidas en lo que respecta a nuestra relación con nuestros semejantes, ¿no? Porque como no somos islas, pues, de hecho no estoy inventando nada. Ya se dice que aquello que más hace enfermar a las personas es precisamente la falta de contacto humano. De contacto humano se entiende sincero, porque si tiene que ser tóxico, pues entonces lo que provoca el cáncer, pues más bien sea el contacto humano tóxico. Y de hecho, yo apostaría que muchos de los cánceres o de las enfermedades en general que padece el ser humano tienen que ver en lo que con lo que estoy precisamente ah, hablando, ¿eh? Que es con mm, esa ambivalencia que tienen las relaciones humanas, que tanto pueden ser ah, nutritivas, enriquecedoras, ¿eh? Aportadoras de felicidad, como todo lo contrario, como de toxicidad y la toxicidad que produce enfermedades, entre ellas el cáncer, y no sabemos de dónde vienen, y vienen de esa insatisfacción, de ese, en definitiva, depresión vital o estrés vital, que nos lleva a las adicciones y a los malos hábitos, etcétera. En definitiva, la insatisfacción vital. ¿Eh? Por lo tanto, ya vemos que las relaciones humanas son clave en nuestras vidas. ¿Eh? Y luego lo que nos ocurre es que ante esta toxicidad, que es lo que predomina, que es lo que apunta precisamente Albert Camus en su comentario, esa toxicidad hace que no tengamos más remedio algunos que aislarnos, porque de hecho es cierto que la inmensa mayoría de personas en este mundo insisten en la toxicidad, es decir, en acercarse a esas personas que no les hacen ningún bien y que les provocan adicciones, y no solo les provocan adicciones, sino que comparten adicciones, y eso se convierte en un simulacro de felicidad, de autenticidad vital. Evidentemente no lo es todo lo contrario, es pura falsedad, puro placer a corto plazo, que ese placer no tiene nada que ver con, evidentemente, la felicidad auténtica, porque es efímero y es adictivo. ¿Adictivo por qué? Pues porque nunca satisface. Eso es la adicción, precisamente, ¿no? Ah, Aquello que necesitas consumirlo regularmente, precisamente por eso, porque nunca satisface, nunca es suficiente. Te da placer en el momento en que lo consumes,
pero luego pues te deja más vacío todavía que como estabas, y por eso necesitas más dosis todavía de esa adicción, ¿eh? Bien, eso es en resumen lo que Albert Camus, a mi entender, quería decir, o lo que se desprende de sus palabras, ¿no? De su felicidad a través de aquello que podría en principio parecernos deprimente o un fracaso, ¿no? Que es desechar por, por falta de merecimiento la inmensa mayoría de personas que nos rodean o con las cuales hemos tenido contacto y, y solo quedarnos con mucha suerte, que eso es lo que viene a decir Camille, que tiene la inmensa suerte de contar con esas poquísimas, poquísimas personas. Y eso ya lo decía con 47 años. Imagínate lo que hubiera dicho con 60 o con 55. Pues estoy convencido, pero eso es evidente que es solo una especulación mía, ¿no? Que incluso de esas personas con las cuales se quedaba hasta, bueno, no sé exactamente cuándo pronunció esta reflexión. Igual la pronunció a los 30 años, ¿eh? Porque él murió a los 47, ¿eh? Pero en cualquier caso, está claro que era joven, o al menos relativamente joven, cuando hizo esta reflexión, que parecía una reflexión hecha por una persona ya mucho mayor. Pues como digo, imaginaros lo que hubiera dicho Albert Camus a los 55, 60 y no digamos 70, 80 años, si hubiéramos tenido la suerte de haberlo tenido vivo hasta esa edad. Pues ya, porque seguramente habríamos tenido mucha más o disfrutado de mucha más de su producción, ¿no? En principio, nunca se sabe. Mira, Rimbaud, el poeta, dejó de escribir poemas a los 20 y pocos años, o sea que nunca se sabe. Bien, pues ya digo que a lo mejor a los 50 y pico, Albert Camus, de esas pocas personas que cuando era más joven, en vida, claro, dijo que le quedaban, ¿no? Le quedaban de ese filtro, pues seguramente igual la mitad, pues tampoco le hubieran quedado. También se hubiera decepcionado de esas personas, aunque también es verdad que el nivel de decepción también depende mucho del carácter, que quiere decir de la neurosis de cada persona. Y por otro lado lo decimos como si fuera una cuestión de tolerancia, que es una palabra que no me gusta nada, nada, tolerancia, porque hay ese tono en la palabra, ¿no? Ese matiz de condescendencia, ¿no? Ya digo que a mí me gusta hablar de tolerancia, que por alguna cosa existe la palabra, ¿no? Cuando hablamos de, no sé, de medicamentos. Soy tolerante a este medicamento, y entonces sí, que se adecua al término, pero cuando hablamos de personas, de relaciones, ah, hablar de hay que ser tolerante, como se dice tan a menudo, pues a mí no me gusta nada, nada, porque nadie tiene que ser tolerante, simplemente hay que ser respetuoso. Eso sí que me gusta, y sustituyo la palabra respeto por tolerancia. Tolerancia, ya digo que es un término bastante condescendente, de superioridad moral, ¿eh? Da por hecho que uno tiene la razón absoluta y que debe tener la paciencia de soportar al otro como si fuera un niño pequeño que le ha cogido un berrinche, por ejemplo, ¿no? Poniéndolo un poco al extremo y con el cual hay que ser paciente, paciente y comprensivo y tolerante, tolerante. Pues no, señor, no, señor. Con las personas no hay que ser tolerante, hay que ser respetuoso, ¿eh? Respetuoso. Y por lo tanto, lo que estoy diciendo es que no hay que tolerar, ahí sí, no hay que tolerar una falta de respeto por parte de los demás. Ahí sí que entra el término precisamente tolerancia. No hay que tolerar la falta de respeto, pero la gente o sea, no es un tema de tolerar a las personas, porque eso sí, eso sí que es una falta de respeto, ¿eh? Bien, ah, esta reflexión de Albert Camus me ha hecho pensar, por otro lado, en una conversación que tuve el otro día con un amigo, ¿eh? Y que me dio la idea o parte de la idea para este vídeo, ¿no? Que era su afirmación de que el cerebro humano no está hecho para pensar más de la cuenta. En el sentido, me decía, de que en realidad, dicho de otra manera, es un error pensar demasiado, porque en realidad el cerebro está hecho para, en definitiva, la supervivencia.
Y entonces las personas que, digamos, llamadas, para entendernos, intelectuales o que piensan, no sé si decir más de la cuenta, ¿no? Porque eso ya es digamos, juzgar el pensamiento, ¿no? Bien, que piensan, digamos, más que la media o que reflexionan más que la media del ser humano, pues me decía en definitiva que se están equivocando y que en realidad quien se equivoca es esa persona, que piensa más no de la cuenta, como digo, pero sí más que la mayoría. Y que en realidad, dicho también de otra manera, no es nada sabio pensar más de la cuenta. No es nada sabio, sino que lo que hace la inmensa mayoría de gente, se desprende de ese comentario de mi amigo, es hacer lo correcto, que es utilizar el cerebro para pensar lo justito para la supervivencia. Y prueba está que la inmensa mayoría de personas sobreviven, o no sobreviven más que personas que piensan más. Otra cosa es que una persona que piense más en determinadas circunstancias o a lo largo de su vida mm, puede no garantiza nada, pero puede tener, gracias a ese pensamiento más elevado, pues una mejor calidad de vida, pero tampoco, porque ya vemos que pensar demasiado, aunque tengas un mejor trabajo, una mejor casa, etcétera, tampoco te garantiza en absoluto una mejor calidad de vida, tampoco. O sea, aquí nos iríamos ya por los cerros, ¿eh? Pero bien, esa era la reflexión de mi amigo y me dio que pensar y por eso no le contesté al momento, porque lo que no hay que hacer es precipitarse, precipitarse, al menos a mí me ocurre. Cuando oigo algo que me interesa, y a menudo aquello que me interesa me chirría, como me chirrió esa, esa afirmación, esa opinión de mi amigo, pues me dio que pensar. Y estos días he estado pensando en eso. De hecho, es un tema que ya lo había pensado en otras ocasiones, pero claro, al hacer vídeos, es la ventaja que tiene hacer vídeos, que te obliga un poco pues, a desarrollar y a ir más allá, ¿no? De lo que normalmente sí que desarrollarías, pero a lo mejor pasarías a 50.000 historias diferentes, ¿no? Bien, pues hoy voy a mostrar mi desacuerdo total en, en su reflexión, en su afirmación, ¿eh? Porque en principio, desde un punto de vista digamos, superficial, tiene sentido. Por eso me dio que pensar, ¿no? Porque aparentemente, pues parecía razonable. Pero cuando profundizas un poco te das cuenta, o al menos yo creo, porque también no deja de ser mi opinión lo que os voy a dar hoy, tampoco es la verdad, como siempre digo, absoluta, ni mucho menos, todo lo contrario. Si lo explico aquí es para, como hago con todos los vídeos, ¿no? No para sentar cátedra, sino precisamente para generar debate. Es todo lo contrario de sentar cátedra, ¿no? Bien, pues lo que pienso es que es todo lo contrario y que de hecho, claro, él me decía esto basándose aparentemente en la evidencia, en la realidad, ¿no? La inmensa mayoría de gente, pues, utiliza poquito el cerebro, cosa cierta, y solo piensan unos pocos. Y como decía, esa inmensa mayoría de gente sobrevive y, por lo tanto, conclusión, si la mayoría hace esto y sobreviven, pues pensar de más, está de más, claro, es redundante, ¿no? Bien, pues no, y se me ocurrió ya, digo, a mí que funciono mucho por intuición, luego intento, digamos, poner orden, poner estructura, como hago aquí, ¿no? A esa intuición y trasladarlo no solo en palabras, sino previamente, obviamente, en un pensamiento ordenado, en raciocinio, ¿no? Raciocinio que, insisto, no quiere decir razón, sino utilizar el cerebro. Utilizar el cerebro no quiere decir utilizarlo bien, ¿eh? Esa es otra de las confusiones. Y es un tema interesante que creo que he abordado más o menos sucintamente en otras ocasiones. Bien, fijaros, por un lado, es evidente esto de lo que dice mi amigo, ¿no? O sea, no hace falta pensar tanto, no hace falta. La prueba está en que la mayoría de la gente no lo hace y sobrevive. Si nos quedamos aquí, eso es cierto. Pero si vamos un poco más allá, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, y se me ocurrió el ejemplo de el fuego. El fuego, ¿no? La gente, el ser humano prehistórico, necesitaba calentarse, ¿no? No pasar frío. Y entonces inventó, que no lo inventó, evidentemente, porque como todo en la creación ya está inventado, descubrió, es la palabra exacta, el fuego. ¿Y cómo lo hizo? Pues frotando bastones, frotando leña, ¿no? Pam, 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 hasta que sacó el fuego. Bien, pues ya tenía fuego.
¿no? Pero hoy en día ¿encendemos el fuego con 2 bastones? No. No encendemos el fuego con 2 bastones. Por cierto, hoy en día nos desplazamos a pie también, claro que sí, nos desplazamos a pie, solo faltaría, tenemos 2 piernas, pero, por cierto, mi amigo me hizo este comentario yendo, si no ahora no recuerdo mal, en metro. Es evidente que para construir un metro y toda la red ferroviaria, etcétera, ah, hace falta, digamos, pensar bastante. ¿Eh? Por lo tanto, ya vemos también físicamente, más allá de las personas, de la abundancia de personas, digamos, no demasiado pensantes, también vemos, también, y eso es lo que se olvidó mi amigo de ver o de tener en cuenta, a mi parecer, aquello que demuestra lo contrario de su tesis. Es decir, que es una evidencia también de que si bien por un lado la gente, la mayoría, no desarrolla mucho el cerebro, también que hay alguien que ha desarrollado mucho el cerebro y esos que han desarrollado el cerebro, en tanto que tenemos un metro y en tanto que, y vuelvo al ejemplo del fuego, ¿no? Todo el mundo enciende el fuego ahora con un mechero o con gas, etcétera, ¿no? Bien, pues eso tiene mucho que ver con un avance, una necesidad, cerebral de evolución y que se impone. Y no porque sea una opinión mía, ya digo, es el metro, por ejemplo, o los automóviles, o los aviones, etcétera, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial sería lo último, ¿no? Es evidente que lo que se impone no es precisamente el encefalograma tirando a plano. Es evidente que no, que se impone otra cosa. Otra cosa es que, se me ocurre, se produce una paradoja entre el avance, el esfuerzo cerebral, en definitiva, que unos pocos o unos muchos, porque por necesidad uno tiene que desarrollar el cerebro, hicieron, ah, hizo el ser humano descubriendo el fuego, eso fue un avance por necesidad. Y luego se inventó muchos siglos después el mechero. Y nadie hace fuego ahora, bueno, nadie seguro que no, seguro que no sé, se me ocurre, en África o en la Amazonia, alguien todavía, quizás, no lo sé, enciende el fuego de manera rudimentaria, ¿eh? Pero está claro que se impone el mechero, que es mucho más práctico, mucho más cómodo. Y claro, y ahí, volviendo a la reflexión de mi amigo, él te puede decir que, claro, fíjate, si utiliza la mayoría de gente el mechero, suponemos, ¿no? El mechero porque es mucho más cómodo. La gente tiende el ser humano a la pereza, a la comodidad. Es mucho más cómodo que frotar 2 palos, 2 bastones. Efectivamente, pero utilizan el mechero, que está mucho más avanzado que los 2 bastones. Y alguien ha tenido que inventar el mechero. Y no solo eso, sino, como digo, que se ha impuesto el mechero, es decir, se ha impuesto la inteligencia. Se ha impuesto la inteligencia, más elevada al encefalograma plano de la inmensa mayoría de personas que vemos y que actúan así, por comodidad, sin duda, por comodidad, porque capacidades cada uno tiene más o menos, pero es evidente que eso no hace falta tener estudios ni estudios de campo para verlo y para darse cuenta que muchísimas de esas personas que no les da la gana, en definitiva, por comodidad, por pereza, a utilizar más el cerebro, pues es porque no es porque no tengan capacidades, sino porque se les impone la pereza, simplemente, ¿no? Pero bien, aunque no fuera así, aunque fuera cierto de que la inmensa mayoría de gente no piensa más porque no es capaz. Imaginemos esto, que ya digo que no es así. Da lo mismo, da lo mismo. Estábamos circulando en un metro. Es evidente que si fuera verdad lo que decía mi amigo, de que el cerebro está hecho para la simple supervivencia, nos habríamos quedado en los 2 bastones y no habríamos inventado el mechero, ni se habría inventado el metro, ni el tren, ni el avión, etcétera, ni los ordenadores, ¿eh? Ni millones de cosas más que, evidentemente, sin discusión, se imponen, a pesar de que sea cierto lo que decía mi amigo, que la inmensa mayoría de gente, no se incluso llegó a decir que no se la puede educar. Ese es otro tema, cuidado, el tema de no poder ya educar a la gente cuando tiene el cerebro ya, enquilosado, y eso nos llevaría muy lejos, quizá para otro vídeo o para más vídeos. Pero no estábamos hablando hablando de esto, no estábamos hablando de esto, estábamos hablando, volviendo al principio para no perderlo de vista, estábamos hablando de, ah,
el error, el supuesto error de pensar demasiado. Que ya digo que pensar demasiado ya es juzgar el pensamiento y decir que efectivamente, ¿eh? Ojo con las palabras. Yo digo pensar demasiado, ya estoy dando la respuesta. Y la respuesta falsa, que es la que yo entiendo que me dio mi amigo, ¿eh? A la respuesta de que no hay que pensar demasiado. Es decir, que la forma correcta de pensar es pensar poquito a poquito, lo justo para sobrevivir. Cosa que, insisto, y como se demuestra con todo o en todo nuestro entorno, que es completamente falsa, falsa. Yo ahora mismo os estoy hablando a través de, de- de un LED. Eso hay que pensar para fabricar un LED o para concebirlo. A través de un micrófono, a través de un ordenador. ah, ni os cuento la calidad del material de la ventana que tengo aquí delante, de la madera, de cómo sea, pero casi todo lo que nos rodea contradice la afirmación de mi amigo, de que el cerebro, en realidad, para utilizarlo bien sería pensar poco. Y por eso, de ahí su teoría de que eso se demuestra viendo que hay muy poca gente que piense de forma elevada. Y por lo tanto es como si fuera una gente, no me lo dijo así, pero se da a entender como si las personas pensantes pues fueran en realidad enfermas o fueran adictas al pensamiento o alguna desviación. Que por cierto, fijaros que la cosa es compleja, porque es verdad que la mayoría de personas que han ingeniado lo que sea, ordenadores, los aviones, lo que sea, ah, hace falta estar, sin duda, obsesionado para llegar a esos descubrimientos. Con lo cual, sí que sería cierto lo que dice mi amigo. Es decir, que hay que estar enfermo para para, ah, para pensar tanto y, por lo tanto, si piensas tanto, pues llegas a muy lejos. Claro, llegas muy lejos. O bastante más lejos que si no piensas. Llegas, por ejemplo, a diseñar aviones. Claro, claro. Y desde este punto de vista es cierto que pensar demasiado es pensar demasiado, es decir, es estar enfermo y esa enfermedad puede producir, buenos resultados. Pero esos buenos resultados no significa que no se hayan hecho efectivamente desde la enfermedad de pensar demasiado. Pero, como también podemos entender que habrá personas, que utilicen el cerebro de forma elevada, de forma avanzada, sin necesariamente, si están equilibradas emocionalmente, que ese es el punto, ahí está la trampa de lo que acabo de decir, pueden efectivamente estar concentradas, ya no obsesionadas, y trabajar mucho, estando muy concentradas en su trabajo sobre cuestiones elevadas, pues no están enfermas mentalmente y sin embargo están equilibradas y están desarrollando su cerebro, cosa que les permite conseguir cosas elevadas que el resto de la humanidad no tan pensante puede aprovechar, y esa es la ironía y la paradoja, pueden aprovechar para su comodidad, como el sencillo ejemplo que he puesto del mechero. Hace falta, digamos, intensidad intelectual para diseñar un mechero, quien lo diseñó en su momento, ¿no? Ahora nos parece una cosa baladí, pero no lo es. No lo es. Antes, insisto, el fuego se hacía de una manera mucho más costosa, físicamente y en el tiempo y mucho más engorrosa, que con un mechero, que haces así y enciendes el mechero, ¿no? Pues ese mechero, esa cosa tan sofisticada, ¿no? Comparado con lo de los palos, ¿no? Prehistóricos, pues resulta que la gente la utiliza para su comodidad, es decir, alguien ha tenido que pensar por ellos, ¿eh? Para ofrecerles esa comodidad, pero esa comodidad requiere un esfuerzo intelectual previo con el cual se ha, concebido, determinado invento. Claro, claro. Pero insisto en ese punto, todo es un tema de equilibrio, equilibrio. No es verdad que el cerebro esté diseñado para la mera y simple supervivencia sin más evolución, ¿eh? Uno puede tener inquietudes intelectuales sin por ello caer en la obsesión y en la enfermedad. Otra cosa es que efectivamente entre las pocas personas con esas inquietudes intelectuales y que promueven los grandes progresos de la humanidad, la mayoría de esa minoría está enferma y está obsesiva con su trabajo. Está obsesiva con su trabajo, pero no significa que todos tengan necesariamente que estar obsesivos con su trabajo y solo que haya una sola persona, una de esa minoría más pensante, que no esté obsesiva con su trabajo y sin embargo produzca positivamente para la humanidad, desarrolle.
a través de su cerebro, solo que haya una ya se demuestra claramente, se demuestra, y no hay solo una, evidentemente, de que se puede estar perfectamente sano mentalmente y desarrollar ah, el cerebro, digamos, por encima de la media de la humanidad, ¿eh? Eso es un hecho. O sea, no estoy yo creo que nada de lo que he dicho, no me he inventado nada. Yo creo que todo lo que he dicho está, perfectamente demostrado. No hay nada, insisto, de lo que me rodea que no forme parte de, el resultado de un pensamiento profundo que va efectivamente más allá del pensamiento de la inmensa mayoría de personas. Y vivimos en este mundo, el de los aviones, el de las naves espaciales, el de los ordenadores, etcétera. No se puede negar. Y eso no forma parte de, o no se habría producido si la afirmación de mi amigo fuera cierta. Es decir, desde un conformismo mínimo de utilizar el cerebro para la mera supervivencia. ¿No? Lo hemos superado la humanidad con creces. Cuando digo a la humanidad no me refiero, como estoy diciendo todo el rato, toda la humanidad, todo lo contrario. Estamos hablando de que el mundo lo dirige realmente, y no hablo de poder, no hablo de poder, que también, claro, estoy hablando de otra cosa. El mundo lo dirige, pues digamos, los cerebros pensantes, claro, los que han inventado el metro, el avión, etcétera, ¿no? Y eso es un hecho. Porque diréis, ¿y qué tiene que ver mi primera reflexión sobre la reflexión de Albert Camus sobre las personas merecedoras, ¿no? de afecto y de felicidad y el cerebro humano? Pues he enlazado esos dos aspectos que me parece que tienen un nexo en común, porque volviendo a Camus, no creo que uno pueda establecer eh, nexos, conexiones profundas, satisfactorias con otros seres humanos, si esos seres humanos solo utilizan el cerebro para la supervivencia. Y aquí habéis visto por qué he enlazado los dos temas que he unido en este vídeo, ¿no? Evidentemente, eso no significa que uno tenga necesariamente que entenderse con personas con el cerebro más desarrollado o que utilicen más el cerebro. En primer lugar, porque hay una cosa que se llama afinidad o las afinidades y cada uno puede desarrollarse en su ámbito muy distinto del que tiene delante y por lo tanto ahí no entenderse independientemente de que esas personas estén o no más o menos equilibradas emocionalmente, etcétera, ¿no? No tiene por qué. Y segundo, porque, y más importante todavía, si cabe, porque desarrollar más el cerebro no te garantiza en absoluto, es otro filtro, por eso es tan difícil mantener buenas relaciones humanas. Tener un cerebro potente no te garantiza en absoluto, insisto, eh, poder mantener, estar a la altura relacional, tanto ya sea con personas de tu nivel intelectual como con personas, digamos, más perezosas mentalmente. En absoluto, eso sería otro tema. Y ese tema ya tiene que ver más, obviamente, como acabo de apuntar, con la cuestión emocional, con el centramento emocional, que es lo que más nos cuesta. ¿Eh? Entonces, dicho esto, y volviendo un poco hacia atrás, es evidente que será mucho más difícil en cualquier caso, no tener o quedarte con unas relaciones satisfactorias si, más allá de las afinidades temáticas, no hay un coeficiente intelectual, digamos, afín al de pues, la persona, digamos, más pensante. Claro, va a ser mucho más difícil, aunque ya digo que se puede producir perfectamente, que haya una sintonía mucho mejor entre una persona con un intelecto elevado y una persona más modesta en ese sentido, pero más equilibrada emocionalmente, que quizás entre dos personas con un alto nivel intelectual, pero desequilibradas o una de ellas desequilibrada emocionalmente. ¿Eh? Cuidado, cuidado, porque tiene que ir todo a la par. Aquí hay básicamente estos dos elementos en juego, ¿no? Dos y que se derivan, como digo, al tema de las afinidades, porque insisto que puedes dos personas pueden estar más o menos equilibradas emocionalmente y tener el mismo nivel intelectual,
y sin embargo no tener afinidad, ¿no? Por, digamos, un funcionamiento distinto o una manera de ver el mundo de esos cerebros, ¿no? Evidentemente, las afinidades cuentan más allá de las emociones y de puramente la capacidad intelectual de la persona, ¿no? Yo diría que estos son los elementos básicos, ¿no? A tener en cuenta. ¿Mm? Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, como siempre, dejadle un buen like, compartid el vídeo, dejadme comentarios, que eso da bastante para de sí. No os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.